Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En esta sesión voy a estar con ustedes de esta manera y vamos a revisar el tema de tomografía espectral. Soy la doctora Liliana Hernández Marín. Este tema en particular, más que verlo de una forma práctica, lo vamos a ver de un poco más teórico y vamos a revisar la aplicación de este método de imagen, ya que no es un método que esté bastante disponible. Pero vamos a ver las bases físicas y como tal un poco las técnicas de reconstrucción para que quede claro, además de el por qué la utilizamos, el cómo se realiza este método de imagen. Vamos a ver la física fundamental, no vamos a profundizar mucho, no se preocupen, pero hay que recordar algunos términos para poder entender el resto de el concepto como tal. Vamos a ver los tipos de tomografía espectral, cuáles son las técnicas y cuál es la utilidad clínica que nos brinda este tipo de estudio. Antes que nada hay que recordar algunos conceptos como son fotón, kilovoltaje y kiloelectronvolt. Recordamos el efecto fotoeléctrico, que es la manera en la que se producen los rayos X. Vamos a tener nuestro átomo en donde el tubo de rayos X va a crear una nube de electrones que va a ser bombardeada hacia un blanco como tal en el ánodo del tubo de rayos X. Estos electrones lo que van a hacer es desplazar a otro electrón que está en esta capa, en la primera capa, que es la capa K, lo va a desplazar como si fuera una bola de billar, como vemos aquí. Y este espacio no puede quedar así disponible, sino un electrón de las capas externas tiene que moverse y así se van a ir moviendo sucesivamente. Esta energía que se despide durante ese movimiento van a ser como tal los rayos X, los rayos característicos tras el bombardeo de estos electrones. Esto como tal va a ser la fuente de energía que nos va a permitir formar la imagen y que va a penetrar al paciente finalmente. Como ven aquí, estos rayos X característicos son los que conocemos como fotones. Así que si ven la palabra ahorita fotón durante la plática, nos referimos únicamente a los rayos X que están siendo formados tras este movimiento de electrones y formación como tal de energía expedida como rayos X y también como calor. Recuerden que también hay otro tipo de formación de rayos X que es a través del frenado, en donde el electrón va como tal a frenarse antes de llegar al núcleo, va a cambiar la velocidad y eso va a ser lo que va a formar los rayos X. Pero esto es como que la base para entender qué es un fotón. En cuanto a, ya vimos fotones y ahora hay que ver cuál es el concepto de kilovolt o kilovolt pico, el kiloelectrón volt. Y aquí no nos va a interesar tanto el miliamperaje, pero lo vamos a recordar. El kilovolt o kilovolt pico es el voltaje aplicado aquí en el tubo de rayos X entre el cátodo y el ánodo para generar un espectro de kiloelectronvolts. O sea, esta es nada más la energía en voltaje como tal. Aquí tenemos el generador de energía, cómo va a fluir a través del tubo de rayos X y es aquí este voltaje, esta diferencia de voltajes, que esto es lo que está aplicado como kilovolts. Luego, cuando ya tenemos un rayo X principal, o sea, una formación de rayos X del haz que va a penetrar al paciente en el tubo, este va a estar medido en kiloelectronvolts o keV. Este va a ser la energía cinética de los rayos X del haz principal. Ahorita vamos a dejarlo un poquito más claro porque vamos a ver durante la plática que vamos a hablar mucho de kilovolts o kiloelectronvolts, entonces hay que hacer la diferencia. Que el kilovoltaje es más que nada la energía que utilizamos, la energía eléctrica que está fluyendo a través de aquí del tubo, y el kiloelectronvolt es la energía que tienen los rayos X como tal, y esta energía está dentro de un espectro. Aquí vemos nuevamente el generador de voltaje de los tubos, del tubo de rayos X y cómo va a fluir la corriente eléctrica. Aquí es donde va a formar los electrones que van a ser disparados aquí al blanco de tungsteno o el blanco del metal que sea necesario. Tungsteno es uno de los blancos más comunes en un tubo de rayos X en el ánodo. Estos
electrones van a chocar aquí, se va a hacer ese efecto fotoeléctrico y se van a formar los rayos X. Ahora, estos rayos X no es nada más como un rayo constante, sino hay que pensar que es como un arco iris de energías. Esto le llamamos espectro policromático. Estos rayos X van a tener diferentes energías de los fotones que ya habíamos mencionado anteriormente, y estas energías van a estar medidas en kiloelectronvolts. Entonces ya vieron que esto era el kilovoltaje y esto es kiloelectronvolts. Como pueden ver aquí, diferentes energías de estos fotones corresponden a diferentes intensidades de los rayos X, y esto es a lo que llamamos espectro de rayos X. Ahorita vamos a ver cómo, jugando un poco con estas cantidades de fotones en diferentes energías, vamos a poder formar diferentes imágenes de un mismo paciente o de un mismo tejido. Decíamos que los kiloelectronvolts, el tubo de rayos X, son los que tienen un aspecto policromático, están dentro de rangos. En el tubo de rayos X, lo menos que hay es 15 kiloelectronvolts aproximadamente, y lo máximo depende del voltaje utilizado. Por ejemplo, si utilizamos un voltaje de 100 kilovolts para el tubo, la energía que puede alcanzar ese espectro de rayos X, es de hasta 100 kilovolts. Aquí vemos el ejemplo de 60. Si utilizamos una energía de 60 kilovolts, vean cómo más o menos inicia a los 15 kiloelectronvolts, y el pico máximo pues va a ser limitado por el kilovoltaje. 60 kilovolts máximo dan una energía de hasta 60 kiloelectronvolts. Entonces está limitado la posibilidad de energía cinética de los rayos X por cuánto voltaje estemos utilizando. Y pues el voltaje es totalmente similar al voltaje aplicado. Ahora, como pueden ver, el valor máximo de la energía de los fotones que estamos viendo en esta línea, estamos viendo aquí desde 20 a 140, es igual al kilovoltaje del tubo, como ya dijimos. Por ejemplo, aquí tenemos un espectro con una energía de 80 kilovolts. Vean cómo llega hasta 80 kiloelectronvolts, pero tiene diferentes energías dependiendo aquí el kiloelectronvolt que estemos midiendo a este voltaje. Aquí está el de 100 kilovolts, que llega hasta 100, 120 kilovolts, 140 kilovolts. Pero vean cómo es un espectro como tal. No solo tenemos así de 140 kilovolts, solo van a corresponder a 140 kiloelectronvolts, sino que va a haber una energía que va a estar en todo un rango, más o menos aproximado, decíamos, a partir de 15 kiloelectronvolts hasta donde esté la limitante de nuestros kilovolts. Hay que recordar el concepto de atenuación. Después de que sale el rayo X como tal, el rayo del tubo, aquí generado del ánodo, estos rayos van a penetrar al paciente, pero dependiendo el tejido del que estemos hablando, la penetración va diferente. Estamos aquí hablando de una radiografía convencional. Como tal, vean como el aire de alrededor pues realmente no atenúa tanto los rayos X, no los absorbe y los deja que lleguen hasta el receptor sin cambios, ¿no? Y por eso vemos la imagen aquí en negro. Entonces, entre menor atenuación tenga un tejido, pues la imagen se va a ver más negra. Cuando hay más atenuación, quiere decir que los rayos se absorben e interactúan aquí con los tejidos, por ejemplo, del hueso, no alcanzan a llegar al receptor, entonces es como si se estuvieran bloqueando o atenuando. Por eso, las cosas que tienen mayor atenuación, que detienen más rayos X, van a tener una imagen más densa, como vemos aquí, de color blanco. Esto lo vamos a aplicar a tomografía, porque la tomografía utiliza rayos X. Solo aquí hay que recordar el concepto de voxel y píxel. El voxel es la sección cúbica del tejido. Vemos, por ejemplo, aquí el hígado. Y el voxel va a corresponder a esta sección de un cubito como tal del hígado. Se va a hacer un promedio de qué es lo que está pasando ahí, cuántos rayos se están atenuando aquí en este cubo de hígado, en este voxel.
y se le va a otorgar un valor en una escala de gris que vamos a visualizar como un píxel. O sea, aquí va a ser un cubo y lo vamos a transformar como tal a una imagen en escala de grises, que es un píxel. Por lo tanto, la imagen tomográfica realmente no es más que la atenuación total de un voxel convertida hacia un píxel. Y el píxel pues va a depender de la atenuación que tenga el tejido. El aire aquí, por ejemplo, sería negro, aquí se ve en blanco, pero sería negro porque no se atenúa, y el hueso lo veríamos en blanco porque se está atenuando mucho, similar a una radiografía. Y a partir de estos valores de atenuación se pueden otorgar valores numéricos como tal. El agua, si recordamos, está en un valor de unidades Hounsfield de 0, el aire estarían en los -1000 y el hueso a partir de más o menos 300 el hueso no tan compacto y más de 3000 el hueso compacto. Luego tenemos los diferentes tejidos como grasas que tienen valores negativos de unidades Hounsfield, pero no tan negativos como el aire, y valores positivos para líquidos corporales como puede ser sangre, entre más sólida sea como la sangre coagulada, pues va a tener un mayor grado de atenuación y por lo tanto unidades Hounsfield mayor. Este es el concepto de la tomografía convencional. Ahora, si sumamos todo lo anterior, estos conceptos de atenuación todavía les podemos dar un paso más allá, y esto lo vamos a hacer a través de tomografía espectral. Porque ¿qué es lo que hacemos con esta tomografía? Únicamente es tomar una imagen en un solo rango de energía, o sea, solo con un rango de kilovoltaje, y lo vamos a calcular a un solo rango de kiloelectronvolts. Y la atenuación pues va a ser la misma, va a ser estática. Pero si imaginan, si estamos utilizando dos diferentes tipos de energía, la atenuación, pues lo más probable es que vaya a ser diferente dependiendo el tejido que vamos a ver. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro. Esta tomografía espectral también es conocida como tomografía con energía dual, ya que lo que hace es que requiere dos sets de información tomográfica. O sea, vamos a tomar realmente como dos estudios del paciente, pero con diferentes espectros de rayos X o los fotones, que generalmente están adquiridos a un kilovoltaje de 70 a 100 y de 135 a 150. Esto va a variar dependiendo el peso del paciente, la técnica y la región corporal. Luego, estas adquisiciones se van a reconstruir a un rango de kiloelectronvolts de 50 a 80. Ahorita lo vamos a ver graficado y va a ser un poco más fácil de entender. Generalmente esta dosis total no es que se le haga una repetición del estudio al paciente dos veces. O sea, no piensen que son dos fases, una de baja energía y una de alta energía, sino que una sola adquisición, una sola fase se va a dividir en dos. Generalmente es 35-65% de la dosis, pero por lo tanto la dosis tomográfica no crean que se duplica, sino que va a incrementar tal vez un poco o incluso puede llegar a disminuir porque estamos utilizando menor kilovoltaje. Así que nada más que quede claro que esta energía se divide y no se suma. Esta energía y esta dosis de rayos X. Luego, estos espectros de energía diferentes los vamos a generar utilizando diferentes voltajes. Estos espectros de energía que podemos variar con estos voltajes diferentes. Y esto lo podemos hacer, lo hace el equipo, cuando se cambia el voltaje de uno de los tubos o se utiliza dos tubos con diferentes voltajes. Y ahorita vamos a ver qué tipo de equipos existen para realizar este tipo de estudios. Aquí tenemos los espectros de energía que ya habíamos hablado, de qué tantos fotones se logran, con cuánto kilovoltaje, que hablábamos de que lo máximo está dado, la energía de rayos X máxima está dado por el kilovoltaje máximo, y recuerden que hay un rango de energía que está más o menos desde 15 hasta el voltaje máximo, y todo ese rango vamos a poder utilizarlo. En imagen
diagnóstica generalmente utilizamos más o menos de 50 kiloelectronvolts a 80 kiloelectronvolts. Y ven aquí como con diferente kilovoltaje, a 100 y 140, realmente si ven en esta cajita que está un poco más brillante, no hay tanta diferencia entre la energía que se está expidiendo. Vean como aquí tal vez hay un poco más de diferencia, pero en general, por ejemplo, aquí a 60 kiloelectronvolts, las energías de baja, que sería la de 100, y de alto voltaje, dan el mismo grado de emisión de fotones, así que no hay tanta diferencia. Pero si utilizamos un voltaje bajo, que correspondería aquí a 80 kilovolts, y un voltaje alto de 140, perdón, vean como más o menos de 50 a 80 habría ya muchísimo más cambio. Aquí vemos una separación más clara, y aquí ya hay un pico, y igual pico, y la energía de bajo kilovoltaje pues es notablemente más baja, a diferencia de la sobreposición que había aquí. Por lo tanto, tenemos que nuestros voltajes que utilizamos para estos estudios tomográficos tienen que realmente darnos diferencias notables para que los tejidos absorban esta energía de forma muy distinta. La absorberían de forma casi similar como en este tipo de estudio con estas energías, y de forma muy distinta en estas energías. Otra forma que también podemos variar mucho la energía que se absorbe es cuando se utilizan filtros ya sea de tungsteno o de plomo en el estudio tomográfico de alta energía, y vean cómo se limita la penetración de energía y resulta inclusive ser menor que el espectro de alta energía. Así que, ¿qué es lo que quiero que quede claro? Que vamos a utilizar 2 kilovoltajes distintos. Van a ser 2 estudios tomográficos a kilovoltajes distintos que van a darnos un espectro de energía bastante distinto, y este espectro de energía va a ser lo que van a absorber los tejidos, y se van a absorber de diferente forma en alta y baja energía. Vamos a verlo con ejemplos en un momento. Está muy presente este concepto de materiales en tomografía espectral. Los materiales se refieren como tal a los tejidos, o sea, los tejidos clásicos, grasa, agua, yodo, yodo con agua, que es realmente yodo en los tejidos, y hueso cortical, que son los principales. El metal pues no es diagnóstico como tal. Estos materiales tienen un número de atenuación distinto, que está muy en relación con el número atómico, con qué tanta diferencia de energía potencial tienen estos materiales para formar la imagen. Y pues esto lo vemos reflejado en las unidades Hounsfield. Entre más densos sean, pues mayor unidades Hounsfield tienen, mientras menos densos sean, menor unidades Hounsfield. Pero aquí, más que de hablar de unidades Hounsfield y de atenuación, también vamos a hablar de toda la energía e interacciones como tal atómicas que están ocurriendo al nivel de estos tejidos. Vean cómo los tejidos, aquí está la atenuación en unidades Hounsfield. Pensemos en el agua. El agua sí debe ser similar en todas las energías, pero vean cómo con energía de fotones baja, por ejemplo, hablemos de 40, el hueso cortical, que estaría aquí, más o menos estaría a este nivel, estaría como en 2000, 3000, pero ya es un color blanco el que le da la imagen, y es similar prácticamente al yodo o al agua. Entonces, en energías bajas, el yodo pues va a parecer casi hueso. Ya se empieza a diferenciar más entre más avanzamos, más o menos cuando esta sería una tomografía convencional, que la hacemos más o menos con una energía de fotones de 70 kiloelectronvolts. Ya habría diferencias entre hueso cortical y yodo, porque no es... Después de 1500 unidades Hounsfield todo se ve muy blanco, pero si es un poquito menos y va a haber algunas diferencias como tal. Lo que quiero que vean aquí es cómo dependiendo la energía de los kiloelectronvolts, los diferentes materiales se van a comportar de distinta forma en cuanto a unidades Hounsfield.
Vean cómo disminuye, por ejemplo, el hueso cortical de más de 1500 en una energía aproximada de 60 kiloelectronvolts, cómo disminuye la densidad a más o menos 500 en una alta energía de 140 kiloelectronvolts. Así que piénsenlo como que cada material va a comportarse de manera distinta en diferentes intensidades de energía de fotones, excepto el agua, que siempre queremos que se comporte igual con una atenuación de cero. Basado en esto, vamos a poder descomponer nuestra imagen en dos sets de información. A esto le llamamos separación o descomposición de materiales. O sea, pensemos, por ejemplo, aquí el material 1. Esta es la tomografía de energía única, que más o menos son 70 kiloelectronvolts, que se adquieren a aproximadamente 120 kiloelectronvolts, que es la dosis clásica que asignamos. Vean cómo aquí el material 1 y el material 2 van a atenuar a la misma cantidad de unidades Hounsfield, digamos 50 aproximadamente. Están atenuando a similar forma, lo cual quiere decir que en escala de grises, ¿cómo se va a ver? Pues de forma similar, ¿no? 50 se va a ver un poco blanco, pero similar. Ahora, si reconstruimos esta imagen con una energía aquí de 50 kiloelectronvolts y de 85 más o menos aproximadamente kiloelectronvolts, vean cómo va a haber una diferencia en la atenuación. Aquí se va a ver menos blanco y aquí más blanco, ¿no? Porque aumentó, ya casi está más cerca a los 100 unidades Hounsfield. Igual en alta energía va a haber una pequeña diferencia, se va a ver más, aquí pensemos en este material 1, se veía más blanco en una baja energía y se va a ver menos blanco en una alta energía, y de forma inversa, este material 1 se va a ver más negro en cuanto la energía sea más baja y más blanco si la energía es más alta. Así que por eso queremos jugar con estas dosis de kilovoltaje y por lo tanto de kiloelectronvolts, porque recuerden que una está dada por qué tanta dosis de kilovoltaje tiene, o sea, el kiloelectronvolt máximo está dado por cuál es el kilovoltaje máximo. Si jugamos con esto, vamos a poder diferenciar los tejidos. Les vamos a poder dar diferentes comportamientos dependiendo la energía que estemos utilizando. Así que si ven, casi van a ser como 4 sets de información diferentes, solo de estos materiales que tenían la misma información en una tomografía convencional. Vamos a integrar lo anterior, ahora sí, en cuanto al aspecto visual de la imagen, es un poco más palpable para que sea un poquito más entendible. Aquí tenemos dos imágenes de tomografía en corte coronal. Estamos viendo aquí el vaso y el riñón. Esta es una adquisición de baja energía de 80 kilovolts y de 140 kilovolts de alta energía. Aquí vemos cuáles son las unidades Hounsfield que va a tener cada tejido, dependiendo si es una adquisición de alta energía como este o si es una adquisición de baja energía como este. Si ven, el agua dijimos que tiene que ser similar en todas las energías, así que esta se queda en cero en ambos estudios. O sea, si viéramos la orina, que tiene que ser con una densidad de agua, se vería del mismo color de gris. Aquí tenemos el aire también tiene que ser similar. Aquí está el pulmón. Si ven, es la misma intensidad de negro en ambas imágenes, así que ese se queda similar. La sangre no varía tanto. No tenemos aquí como una imagen que nos pueda mostrar exactamente, por ejemplo, la aorta, como no hay algún cambio en específico, pero varía muy poco. No cambia en las fases de alta energía o baja energía. Pero ya empieza a cambiar, por ejemplo, el yodo empieza a tener aspectos distintos. Vean cómo en las tomografías de bajo voltaje las unidades Hounsfield van a incrementar con respecto o en comparación con las de alto voltaje. Vemos aquí la corteza del riñón con medio de contraste, que es el yodo. Vean cómo es más blanco, es más denso en estos estudios de bajo voltaje que estos estudios de alto voltaje.
De hecho, esto luego nos sirve para hacer nuestras tomografías, por ejemplo, en pacientes que son muy de talla muy gruesa. Podemos a veces disminuir un poco el kilovoltaje para tratar de que el medio de contraste nos realce un poquito más, pero luego corremos el riesgo de que puede ser que no penetre adecuadamente al paciente cuando son estudios de bajo kilovoltaje y hay que tener cuidado con al estar jugando un poquito a disminuir el kilovoltaje para lograr mayor atenuación de medio de contraste. Tenemos el calcio. El calcio, vean cómo es un poquito más denso en estos estudios de alto voltaje, no mucho, pero puede llegar a ser un poquito más denso. Y esta pequeña diferencia nos va a dar un cambio notable para detectar este tipo de material en los estudios tomográficos. La grasa sí es más notable, como en estos estudios de baja energía tiene menor atenuación. Vean cómo se ve más negra aquí, a diferencia de alta energía, en donde es más, más alta las unidades Hounsfield cuando hay mayor energía, estos estudios de alta energía. Así que estos son los principios con los que vamos a estar jugando a diferenciar estas estructuras a diferentes espectros de energía. El ácido úrico también es muy propio, ahorita vamos a hablar de este en particular, pero como tiene un comportamiento muy específico, a diferencia del calcio, entre baja y alta energía, nos va a permitir detectarlo de una forma muy precisa en los estudios de alto kilovoltaje. Así que aquí pueden ver que las diferencias de los materiales se deben a la absorción que tienen en diferentes espectros. Nada más recuerden que el agua es igual, pero yodo, calcio van a cambiar dependiendo si es un estudio de bajo voltaje o de alto voltaje. Este comportamiento diferente se debe al número atómico, algo que se llama el borde K, que tanto tiene que ver esta interacción de electrones con la molécula como tal de la sustancia, que le da una diferencia para la formación de la imagen en cuanto a contraste y qué tan brillante puede llegar a ser, que sería como que la forma rápida de explicar el borde K. Un espectro suficientemente diferente para hacer diferentes estas diferencias inherentes a cada tejido, pues nos va a dar lo que es la separación espectral. Veíamos que si lo ponemos a una baja y alta energía, pero que se sobrepongan, no va a dar diferencias. Sin embargo, si tenemos diferencias en cuanto a los kilovoltajes muy notables, vamos a tener características diferentes de comportamiento en el estudio tomográfico y como tal, pues en la atenuación. Vean cómo las unidades Hounsfield aquí como tal no aplican mucho. Sabemos que en tomografía medimos de que esto es calcio porque mide, no sé, 500 unidades Hounsfield. Pero no es sangre porque mide más de 100 unidades Hounsfield, o al contrario, ¿no? Pensamos que es sangre porque mide 60 unidades Hounsfield. Vean cómo a diferentes dosis, a diferente espectro policromático, diferente kiloelectronvolt, las unidades Hounsfield cambian, que es lo que veíamos ahorita con el ejemplo. Vean cómo aquí la bilis va a ser similar en todos los kiloelectronvolts, pero aquí está el yodo, que está aquí dentro de la aorta, es muy notable en los estudios de baja energía y se va a atenuar en los estudios de alta energía, que era lo que veíamos aquí muy notable en bajo kilovoltaje, el yodo, y menos notable en alto kilovoltaje. La grasa, vean cómo es más atenuada o más negra en estudios de bajo voltaje y menos negra en estudios de alto voltaje. Por lo tanto, en estos estudios de tomografía espectral no medimos tanto las unidades Hounsfield porque pues van a variar dependiendo el tipo de estudio que estemos hablando y solo lo utilizamos para los estudios convencionales, que es de una sola energía. Así que no podemos hablar de unidades Hounsfield en este tipo de estudios de tomografía espectral o duales. Ahora, ¿cómo podemos, los equipos, cómo adquieren esta imagen de tomografía espectral? Aquí va a ser un poquito más de sentido qué está pasando aquí con estos diferentes voltajes que tiene el tubo. Ahí depende del equipo que tengamos.
hay diferentes maneras de que se logra este tipo de separación de energía. Uno es este kilovoltaje alternante. Ahorita vamos a ver videos que nos van a explicar un poquito más. Tenemos basado en detección espectral y de doble fuente. Este de kilovoltaje alternante, que está constituido por un sistema de filtro que va a separar los rayos, pero los va a separar aquí en el tubo de rayos X. O sea, va a alternar, va a mandar un rayo con kilovoltaje alto y un rayo con kilovoltaje bajo, alto, bajo. Más o menos aproximadamente son 1500 corrientes alternantes por cada vuelta del gantry, que se va a lograr esta imagen y va a llegar al receptor con diferentes energías. Este es un estudio un poquito más lento porque pues en teoría tiene que estar como que cambiando el tubo a diferentes voltajes y a veces el peso se llega a limitar mucho este tipo de estudios porque no llega a penetrar adecuadamente. Llega a haber algo que se llama borramiento espectral, quiere decir que va a ser un estudio con artefacto. No se pueden cambiar el miliamperaje en este tipo de equipos y generalmente la dosis es alta, ya que no llega a ser sí duplicar la dosis. Sí necesitamos estar alternando entre kilovoltaje alto y bajo, pero de forma constante. No podemos como que fragmentar en ciertos porcentajes como se puede hacer con otro tipo de estudios tomográficos. Otra forma en la que se pueden adquirir estos estudios es este estudio de doble capa o basado en detección espectral. Aquí vean cómo es un tubo de rayos X que va a mandar un solo kilovoltaje alto y aquí en el receptor se van a dividir las diferentes energías. Al más pegado hacia la superficie va a quedar el kilovoltaje, la información de kilovoltaje bajo y más alejado la información de kilovoltaje alto. Lo malo de este es que como se está utilizando el mismo rayo para la misma estructura, pues va a ser menos preciso, no se va a poder separar también los materiales, o sea, finalmente va a ser el mismo rayo con la misma energía, solo que pues matemáticamente se va a separar aquí, más que físicamente como estaba en el otro tipo de estudio, en donde alternaba la corriente y el detector recibía dependiendo cuál era la corriente alternante que estuviera. Estos estudios también tienen una dosis alta de radiación comparado con otro tipo de adquisición, que es la adquisición de doble fuente. Aquí, si lo ven, tiene más sentido esto de que dice energía dual, porque son dos tubos de rayos X. Aquí tenemos el tubo de alto kilovoltaje y de bajo kilovoltaje. Y pues ambos tubos van a girar alrededor del paciente. Y cada tubo, de forma independiente, podemos cambiarle el kilovoltaje y el miliamperaje. Este tipo de adquisiciones son más rápidas y la dosis radiológica la logramos disminuir. Incluso se puede llegar a disminuir más que un estudio convencional porque no se realiza un 100% del estudio con la misma energía, sino digamos que más o menos se adquiere a 35, 65% de la energía total, lo dividimos entre los diferentes kilovoltajes. Aparte, si utilizamos filtro plomado para el rayo de kilovoltaje alto, todavía se logra bajar más la imagen, nada más que como pueden ver aquí el receptor de kilovoltaje alto es menor, por lo tanto el campo de visión llega a ser reducido y luego en pacientes de talla mayor puede que no cubra completamente al paciente. Aquí tenemos la comparación entre una fuente de energía única, que eran los gantries que vimos anteriormente. Vean cómo aquí está los rayos, bueno, la información que se logra, la cantidad de energía que se logra con kilovoltaje bajo y kilovoltaje alto, pero vean cómo hay una sobreposición grande de datos entre ambos. Y aquí está cuando se separan estos fotones, son fotones aquí, quedan un kilovoltaje bajo y un kilovoltaje alto y no hay tanto nivel de sobreposición, por lo tanto, digamos que si queremos ver una molécula de yodo, aquí tal vez la veríamos aquí y sería como que el promedio de ambas energías, pero aquí podemos separar completamente cómo veríamos esa molécula de yodo a diferentes energías.
Ok, vamos a hablar de aspectos un poquito más computacionales sobre cómo el tomógrafo o el software como tal va a formar la imagen. Lo va a llevar a cabo a través de dos tipos de análisis, ya sea uno analizando el tipo de o los datos de la imagen y los datos crudos como tal. Vamos a ver los ejemplos para que quede un poquito más claro. El tomógrafo va a tener sus dos va a mandar las dos energías, el estudio con kilovoltaje alto y bueno, es el mismo estudio, pero la parte con kilovoltaje alto y la parte con el kilovoltaje bajo. Vamos a reconstruirlo en el tomógrafo y nos va a dar dos imágenes. Estas dos imágenes lo que se les puede hacer es fusionarlas, ver la diferencia entre atenuación de ambas, sobre todo con medio de contraste, y esto va a formar algo que se llama mapa de yodo, ahorita vamos a ver, o se va a formar algo que se llama tomografía virtual simple. Ahorita no se preocupen por estos términos, los vamos a ver claramente ahorita en unas diapositivas. Este tipo de análisis no requiere una sincronización perfecta. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hacemos una tomografía espectral de doble haz, no queremos que pase mucho tiempo entre la adquisición de una imagen y la imagen de alta y baja densidad, ya que, por ejemplo, si hay peristalsis, pues va a cambiar la información que había dentro del intestino. Digamos, si hay yodo dentro del intestino, pues va a cambiar la información porque se movió, ¿no? El contenido. Así que esos estudios con dos energías requieren ser muy muy rápidos, pero con este tipo de análisis no necesitamos que sean muy rápidos porque estamos analizando realmente la imagen. Como tal, el software va a detectar que la imagen se sincronice o se sobreponga con imágenes similares de ambos pacientes. Obviamente, si el paciente tiene mucho artefacto por respiración, mucha peristalsis, sí puede llegar a ser un poquito más diferente y se altera la calidad de la imagen. Este tipo de imagen es susceptible a artefactos. Realmente, pues si tienen un kilovoltaje bajo, las imágenes van a tener mucho ruido. Pueden llegar a tener también artefactos en espiral o llegan a haber movimientos, dependiendo cómo se haya adquirido. Otra forma de reconstruir que tiene el tomógrafo como tal o el sistema de tomografía es tenemos las informaciones de alto y bajo kilovoltaje y lo va a descomponer en cuanto a materiales, o sea, cómo se está comportando los elementos a diferentes kilovoltajes. Generalmente tomamos en cuenta cómo se comporta el yodo con un kilovoltaje alto, porque recuerden que es más visualizable en energías bajas. Así que las diferencias que haya de kilovoltaje en energías altas, pues nos van a hablar ahí como que de un efecto que se resta. Y por eso va a ser como que más notable aquí el yodo. Luego tenemos aquí el agua. Vean cómo el yodo es más diferenciable y el agua es todo un bloque, ¿no? Y el agua aquí terminaría siendo como una tomografía simple, un poco si se dan cuenta, pero no realmente. Ahorita vamos a ver por qué digo que resultaría como una tomografía simple. El caso es que aquí, en vez de estar analizando la imagen, el tomógrafo está haciendo todo el trabajo y está haciendo unas tomografías virtuales como tal. Podemos hacer curvas espectrales de unidades Hounsfield, separar los materiales, ahorita vamos a ver qué es separar estos materiales, y en vez de medir unidades Hounsfield, podríamos incluso medir el número atómico de la región que estamos midiendo, que también nos hablaría de cuántos electrones se llegaron a absorber en esta región. Esto es un poquito más computacional, pero nos va a... Introducimos aquí unos términos que vamos a ver ahorita de una forma más práctica. Lo malo es que este tipo de análisis crudo requiere de una sincronización perfecta y lo bueno es que tienen menos artefacto. Ahora sí vamos a ver por qué nos sirve una tomografía espectral. Esto es porque nos va a dejar separar dos materiales. Ahorita vamos a ver el ejemplo para que quede claro y vamos a asumir que todo está compuesto solo de dos materiales en este tipo de separación de dos materiales que se puede separar por sus características físicas, pero realmente es más fácil separarlo si vemos yodo o vemos agua en la imagen. Y pues cada voxel va a estar dado
por la contribución nada más de estos dos materiales base. El calcio, por lo tanto, lo vamos a ver igual tanto en imágenes de yodo, en imágenes de agua, y se pueden ver incluso algunos otros materiales, pero cuando solo tenemos en cuenta yodo y agua, el resto de los materiales forma un promedio, nada más. Vamos a explicar esto con una imagen. Aquí tenemos una solución fisiológica, o sea, hay aquí agua enfrente del paciente y aquí tenemos al paciente como tal. Vean cómo estamos separando estos dos materiales. Estamos separando el yodo que vemos aquí en la aorta y en la corteza del riñón, pero no al agua. El agua la suprimimos. Es como si fuera una resonancia magnética donde suprimimos el agua. O la supresión grasa que existe, pero en este caso estamos suprimiendo el agua y estamos notando sobre todo cuáles son las estructuras que tienen yodo, que sería el intestino ahí con algo de contraste, aquí los vasos y la corteza del riñón. En esta otra imagen nos va a dejar ver más el agua, pero no el yodo. Le quitamos el yodo a los riñones, a los vasos, al intestino, y nos deja ver solo lo que tiene líquido, que como tal, pues el riñón tiene líquido, la sangre que está aquí en la aorta tiene líquido, como tal, pues es puro líquido, por eso está brillante. Así que aquí nos dejaría de una forma muy rústica, estamos viendo en dónde hay yodo, y si lo comparamos con una imagen que se formó donde no hay yodo, pues aquí podemos asumir de que todo lo que está blanco es yodo y no vemos que esté brillando acá, por lo tanto confirmamos que no es yodo o medio de contraste. Podemos hacer a través de estas diferentes adquisiciones que tenemos a diferentes energías, podemos formar imágenes virtuales. Todos los estudios de tomografía espectral se hacen únicamente en fase contrastada, sobre todo fase arterial. Se podría hacer en venosa, pero como podemos formar la fase venosa a partir de la arterial, prácticamente no lo hacemos. Así que todos los estudios los realizamos en fase arterial únicamente. Pero, ¿qué creen? Podemos formar estudios virtuales a partir de esa imagen. Vean, por ejemplo, esta que se ve aquí de alta energía, parece una simple, ¿no? Así que podemos formar estudios simples a partir de estudios contrastados, dependiendo la energía que estamos utilizando y dependiendo qué materiales vamos a descomponer o vamos a separar. Así que podemos jugar mucho con qué es lo que podemos ver en la imagen final. Esto lo llamamos una imagen monocromática virtual, que es una imagen simulada en diferentes valores de kiloelectronvolts generados a partir de la atenuación que se calcula en alto y bajo voltaje. Esta corresponde a tomamos la convencional, ¿no? Y vamos a poder calcular, tomamos los dos estudios de alta y baja energía y vamos a formar una imagen convencional, que sería esta, más o menos de 70 a 110, 70, digamos aquí, que es esta convencional. Y vamos a tener la imagen de baja energía. Vean cómo brilla el yodo, así por eso sabemos que es baja energía. E imágenes de alta energía que resultan ser un poquito más oscurecidas en cuanto al yodo, y la grasa, ¿no? La grasa le da una mayor densidad. Así que esto formaría como una fase simple virtual, pero todavía tenemos tenemos tecnología que nos permite formar tomografías simples virtuales. Ahorita vamos a ver cómo se logra esto. Vean, por ejemplo, aquí tenemos una de baja energía, una de energía intermedia y una de alta energía. Se pudieron hacer estas de forma virtuales, o sea, nada más tomamos, digamos, el estudio a 80 kiloelectronvolts y a 120 kiloelectronvolts, y de forma virtual la computadora va a poder formar cómo se vería en teoría a 40 kiloelectronvolts, a 70 o a 140, porque recuerden que este es un espectro de kiloelectronvolts, así que si tienen la información de un cierto kilovoltaje, está todo ese espectro que estaba previo al pico de kilovolts, y eso nos va a poder
dejar seleccionar cualquier kiloelectrón volt, cualquier energía de fotones para formar de una forma virtual este tipo de imágenes. Así que vean cómo la ventana es similar en todas, pero las características cambian mucho, ¿no? Así que estas imágenes las podemos sintetizar de forma arbitraria, o sea, con nuestro set de información de alta energía y baja energía vamos a poder decir, vamos a hacer una fase a 40 o a 70, 140, 100, lo que ustedes gusten o que esté programado en su tomógrafo. Más o menos las que están aquí a 65, 70 son las equivalentes a un estudio convencional, pero podemos hacer de baja energía o de alta energía de forma virtual. Podemos separar todavía más en 3 materiales. Podemos nosotros utilizar cualquier material que queramos, pero de forma diagnóstica pues nos interesa mucho el yodo por los realces que va a haber en diferentes estructuras, el calcio y grasa o el agua. El agua porque es lo que está contenido en todos los órganos, ¿no? Acuérdense que los órganos parenquimatosos, desde músculo, el riñón, el hígado, tienen densidad agua y pues la densidad yodo correspondería al medio de contraste y el calcio pues a las calcificaciones fisiológicas o patológicas y a los huesos como tal. El yodo tiene mucha diferencia, decíamos, en alto y bajo kilovoltaje y eso nos va a dejar hacer como que diferencias. Por ejemplo, en imagen vascular de resonancia magnética hay algo que se llama subtracción, ¿no? Que tenemos un estudio en fase simple y un estudio en fase contrastada y la subtracción nos ayuda a ver la diferencia entre esas dos imágenes. Más o menos piensen que eso es lo que va a estar ocurriendo aquí porque el yodo se comporta de forma muy distinta en diferentes kilovoltajes. En kilovoltajes bajos va a ser muy brillante y en kilovoltajes altos no va a ser tan brillante como en kilovoltajes bajos. Así que vamos a poder formar este tipo de imágenes. Vean cómo este sería como la que correspondería a un estudio convencional. Aquí tenemos al riñón con un quiste. Nada más que parece que realza este quiste. Aquí tenemos medio de contraste en la vena cava y en la aorta. Si nosotros le decimos al equipo de tomografía, detéctame todo lo que tenga yodo, vean cómo incrementa aquí en naranja la visualización de yodo, porque hay mucho yodo aquí en la corteza de este riñón. Pero, por ejemplo, este es un quiste de líquido, de agua, básicamente, así que no captó nada de medio de contraste, por eso se ve negro. Pero tenemos aquí algo de medio de contraste en la aorta, en la vena cava, más el contraste que hay aquí en el intestino. Y el calcio dijimos que siempre se iba a ver blanco, así que ese va a ser constante. Por eso no hay que tomar en cuenta que aquí hay yodo, sino que el calcio siempre va a ser visualizable. Si nosotros restamos este nivel de atenuación que logró el yodo a esta imagen convencional, vean cómo podemos decir, ok, aquí hay más yodo en esta corteza renal, luego sería aquí en la aorta y hay menos yodo aquí en la vena cava. Por eso podemos saber que esta es la vena y esta es la arteria. Si quitamos toda esta diferencia de yodo de estas imágenes, o sea, ya detectamos qué es lo que tiene yodo y decimos, quita todo, le decimos al tomógrafo, quita todo el yodo de estas estructuras, ¿qué creen que es lo que nos vaya a salir? Si quitamos el medio de contraste, pues nos sale una tomografía simple, ¿no? Así que a partir de este estudio contrastado podemos formar este estudio virtual simple. Vean cómo no hay medio de contraste aquí en la aorta y sin embargo es la misma adquisición. Es lo que les comentaba, que solo se realiza la adquisición en fase contrastada arterial. Y podemos formar esta tomografía virtual simple separando o descomponiendo un elemento, un material, que sería en este caso aquí el yodo. Otro ejemplo de separación de materiales. Esta sería la monocromática convencional, que dijimos que es de 70 kiloelectronvolts. La monocromática de baja energía, vean cómo es muy notable que aquí hay realce, es correspondiente a un carcinoma hepatocelular. Y este es un paciente que se utilizó una dosis muy baja de contraste, así que en estos estudios de baja atenuación, vean cómo es muy notable que está realzando esta masa aquí en el hígado. Y este sería el mapa de yodo.
No está tan bonito como aquí estos estudios de color, que depende el fabricante del tomógrafo si nos deja verlo así en escala de gris o a color. Pero notamos que pues está, si es un mapa de yodo, vamos a ver lo que tiene yodo, ¿no? Así que está depositado aquí en este nódulo hepático y está aquí en los vasos hepáticos y en la aorta. Otro ejemplo de mapas de yodo. Aquí vemos la monocromática que señala aquí que tal vez haya algo aquí en el lóbulo caudado del hígado, pero no es muy notable y además tenemos artefacto de metal. Con una con un estudio de espectral podemos disminuir el artefacto del metal. Bueno, primero lo disminuimos de forma convencional. Nuestros tomógrafos tienen la capacidad de disminuir el artefacto de metal cuando tenemos el software instalado para hacerlo. Si filtramos ese artefacto de metal y además realizamos un mapa de yodo, o sea, que nos diga el tomógrafo qué es lo que realzó más, vamos a ver que aquí hay una masa que donde se está depositando bastante medio de contraste, que no era muy notable aquí, pero aquí sí estamos viendo que se deposita de forma más notable, así que esto corresponde a otro carcinoma hepatocelular, ya con reducción de metal. Vean, aquí estaba un clip de un aneurisma que había aquí en la aorta, un pseudoaneurisma, y aquí ya no está ese artefacto metálico. Uh, entonces ya, juntando todo, ¿cómo se procesa esta tomografía espectral? Pues vamos a tener nuestro tubo a un voltaje alto y el tubo B a un voltaje bajo. Por lo tanto, vamos a tener imágenes a energía alta e imágenes a energía baja. Tenemos aquí dos sets. Podemos mezclar estas imágenes, que serían nuestro estudio tomográfico convencional de 120 kilovolts, que les digo que se realizan a 70 kiloelectronvolts. Y eso va a formar la imagen promedio. O sea, recuerden que kiloelectronvolts era un rango y el pico máximo de energía es kilovolts. Así que el pico máximo de energía para formar una imagen convencional serían 120 kilovolts, pero el rango de energía que se selecciona es 70 kiloelectronvolts. Ya que tenemos este set que sería la tomografía convencional, podemos aparte con estos dos separar dos materiales o tres materiales. Sobre todo hacemos separación de tres materiales y podemos formar esas tomografía contrastada simple virtual o sobreposiciones de yodo. Hay algunas sobreposiciones de calcio. Ahorita vamos a ver algunas sobreposiciones de ácido úrico. La más común es la sobreposición de yodo, que por eso está aquí dada como tal, como ejemplo final. Y este sería como el set de imágenes finales que vamos a tener. Vamos a tener un estudio, vamos a ver solo como cortes, porque recuerden que este es el mismo estudio, o sea, se pasó nada más una vez al paciente por el gantry y se van a formar todos estos sets de información. O sea, cada uno de estos tiene todos sus 100, 120 cortes tomográficos. Tenemos la imagen con alto voltaje, bajo voltaje, una que sería como la combinación de ambas, que sería esta monoenergética. La imagen fusionada de alta y bajo kilovoltaje, que sería como la imagen promedio, sería la convencional, digamos como tal. Podemos hacer mapas de color. Aquí está el mapa de color de calcio, está detectando las costillas y la vértebra. Él está detectando lo que tiene mucho yodo. Se puede como que tener un rango de qué tanto yodo, y vemos que aquí hay depósito de yodo en el parénquima del vaso, en todas las estructuras vasculares. Vamos a poder borrar el hueso. Vean aquí que se borra como tal las vértebras y se borra todavía de una forma más exacta que el borramiento virtual que tienen algunos tomógrafos. Por ejemplo, cuando queremos reconstruir estructuras óseas, borramos el hueso, pero luego, ¿qué nos pasa? Que se nos va todo, ¿no? Se nos va el contraste y demás, porque el rango de unidades Hounsfield está muy limitado. Pero aquí lo estamos removiendo de forma muy, muy exacta, porque el calcio se comporta de forma molecular a diferente energía, muy distinto a comparación del yodo. Luego aquí tenemos todo lo que tiene mucho yodo, está en color naranja, aunque aquí recuerden que el hueso también va a brillar. Aquí está la sustracción del yodo. Todo lo que tenía yodo se quita de la imagen y formamos una imagen
de tomográfica simple virtual. Y aquí está la fusión de la imagen entre esta cuantificación de yodo y una tomografía simple virtual, lo cual sería como lo equivalente a una subtracción en resonancia magnética, una subtracción vascular. Así que vamos a tener todo este set de información, pero lo malo es que va a ser mucha información para interpretar y hay que saber cómo utilizarla. Así que vamos a ver cuál es la utilidad de la tomografía espectral. Nos va a dejar detectar lesiones con mayor precisión, nos va a dejar caracterizarlas de una forma más precisa. Los estudios van a ser más fáciles de interpretar, algunos. El pronóstico en algunos tipos de condición patológica lo vamos a poder dar muchísimo más fácil. Van a ser protocolos más completos, a pesar de que solo estamos pasando al paciente una vez en el tomógrafo. Los tiempos de internamiento van a disminuir en algunas condiciones y la dosis radiológica se disminuye. Ahorita vamos a explicar todo esto cómo ocurre. En la detección, pues vamos a poder detectar patologías que son difíciles de ver en la tomografía convencional, sobre todo porque estamos muy limitados en tiempo y muchas patologías hay que ventanear, ¿no? Hay que estar cambiando las densidades para lograr detectarlas. De forma automática, algunos softwares de tomografía espectral nos van a dejar detectarlas. Por ejemplo, aquí tenemos un hematoma subdural en esta tomografía convencional. Si la pasamos así súper rápido, no veríamos nada. Pero si quitamos el calcio de la bóveda craneal, que les digo que es de una forma más precisa que nada más remover el calcio basado en unidades Hounsfield, aquí lo estamos quitando molecularmente prácticamente. Vean cómo se ve aquí un hematoma muy, muy discreto, un hematoma subdural en subtracción ósea. Por eso muchos centros tienen este protocolo, bueno, muchos centros que tienen posibilidad de hacer dual, tienen subtracción ósea para todos los estudios de encéfalo, porque luego estos sangrados pues son muy difíciles de detectar aquí y si no lo sospechamos y no ventaneamos, luego con la información clínica que nos dan que es casi nula, si no ventaneamos no podríamos verlo, pero aquí pues se facilita mucho esa visualización. Aquí tenemos metástasis hipervasculares, que tal vez sí se ven aquí, pero obviamente se verían más si ventaneamos. Y si solo hacemos una sobreposición de yodo, todo lo que tiene mucho medio de contraste va a brillar. Y aquí de forma muy rápida vamos a identificar ahí que hay un nódulo que está absorbiendo yodo, que es metastásico. Esto es algo muy, muy útil. Generalmente en tomografía convencional es muy difícil ver cálculos biliares que no estén calcificados. Y lo malo es que los cálculos biliares son de colesterol, o sea, son de grasa. Por eso tiene una densidad baja, no una densidad de calcio. Son de grasa o de pigmentos biliares los más comunes. Y puede que no los veamos. Entonces, por ejemplo, en este paciente tal vez ahí se ve algo, pero porque lo estamos viendo aquí. Si no lo sospechamos, pues diríamos que no hay nada aquí en esta vesícula biliar, pero ven aquí en resonancia magnética que es más sensible, es fácil ver todos estos cálculos, está como a la mitad de esta vesícula biliar. Vean cómo en baja densidad y en alta densidad son fáciles de caracterizar. En estudios de baja energía, los cálculos van a tener menor grado de unidades Hounsfield, aquí está el cero del agua, y en baja energía los cálculos de colesterol, que son los más comunes, van a tener una densidad menor. En estudios de alta energía van a tener una densidad mayor. Y aquí sí son un poquito más caracterizables. No tanto como si estuvieran calcificados, pero es más fácil decir que aquí hay litos biliares de forma definitiva y pues este paciente ya no se tendría que ir a ultrasonido o a resonancia magnética si se sospechara litiasis biliar, que no es muy fácil de detectar en una tomografía convencional. Aquí tenemos pielonefritis con mapas de sobreposición de yodo. Lo que ocurre en la pielonefritis es que se inflama una porción del riñón, es una infección del riñón que queda inflamada y realza menos ese parénquima. Realmente aquí, si lo viéramos así, pudiéramos sospecharlo aquí porque está engrosado un poquito esta pelvis, a diferencia de la contralateral. Pero si realmente lo viéramos así súper rápido, en los 8 minutos que tenemos a veces para interpretar un estudio tomográfico, sería muy difícil de ver. Pero en estos mapas de yodo,
Vemos que hay menor depósito de yodo aquí en estas secciones y pues ya estaríamos sospechando que probablemente ahí haya un proceso inflamatorio. Esto me fascina, es muy difícil ver la isquemia intestinal a veces, sobre todo cuando está iniciando y luego más si no tenemos datos clínicos. Vean cómo aquí está realzando el yeyuno de forma normal, es este grupo de asas de aquí, pero vean cómo este grupo de asas no tiene realce en este mapa de yodo. Eso quiere decir pues que si no está llegando el medio de contraste, quiere decir que muy probablemente hay una oclusión. Y aquí se ve ya de forma más exacta como no pasa el yodo porque hay un trombo aquí en la arteria mesentérica superior. Así que nos sirve mucho para ver isquemia, porque no se va a depositar el medio de contraste, no se va a depositar el yodo en las estructuras isquémicas. Aquí una laceración esplénica, sí, tal vez la podemos sospechar. Aquí vemos que hay un gran hematoma aquí en el vaso por trauma, pero con imágenes de baja densidad, pues vemos que no se está, de baja dosis, vemos que no se está depositando el medio de contraste y por lo tanto ya decimos que hay una laceración muy profunda aquí en este vaso. Otra forma muy... otra aplicación muy útil es ver el edema de la médula ósea. Aquí tal vez lleguen a identificar que hay una fractura muy sutil. Sí vemos que hay grasa y sangre aquí en la articulación, la grasa en negro y la sangre en gris. Pero si descomponemos los elementos a buscar dónde hay más agua de lo normal, esa es algo que llamamos imagen de edema. Y es lo que vemos aquí, que estas trabéculas óseas tienen un mapa de colores, que quiere decir que hay más agua depositada en esta región y un poquito aquí en la patela, pero es probablemente sea inflamatorio. Sin embargo, aquí correlaciona con este pequeño trazo de fractura. Esta grasa y sangre en la articulación se llama lipohemartrosis y es señal de fractura, así que nada más es cuestión de buscar la fractura. Con este mapa de edema podemos identificarla muy fácilmente. Aquí hay otro ejemplo en una tomografía convencional donde tal vez se ve aquí un poquito más denso, pero realmente como tal no vemos fractura. En resonancia magnética, en STIR, la secuencia STIR lo que nos hace es resaltar donde hay mucha agua, donde hay edema, y pues está aquí todo depositado en el fémur. Esta es una fractura de la médula ósea como tal. Tal vez no rompe la cortical, no es la fractura clásica que está roto el hueso, pero hay una fractura como tal aquí, que no identificamos en esta convencional, pero sí en este mapa de edema, porque hay mayor depósito de agua del que debería de haber en esa región típicamente. Este es un carcinoma de colon ascendente. Es difícil tal vez de ver si estamos pasando el estudio muy rápido. Vemos esta imagen que no es tan caracterizable como en este mapa de yodo, donde vemos todo lo que está realzando más, y pues vemos ahí un realce un poco más notable, a diferencia que esta tomografía virtual convencional, y que correlaciona con el PET-CT, que correspondió a un carcinoma del colon ascendente. Nos deja caracterizar las cosas con mayor precisión. ¿Esto por qué? Porque nos va a dar más información más allá de la atenuación por unidades Hounsfield. Muchos médicos nos dicen que les midamos las unidades Hounsfield de casi todas las cosas, pero pues realmente a veces es muy inespecífico, sobre todo en cerebro cuando queremos diferenciar entre sangre y calcio. La sangre coagulada tiene alta densidad, o sea, es blanca y el calcio es blanco, y luego pues no sabemos qué es, si algo es calcio o es medio de contraste, y pues luego llega a ser fatal en el cerebro si hay sangre y o no se le da el tratamiento porque pensamos que era sangre, o se le da el tratamiento y resulta que pensamos que era calcio y se le da un tratamiento, por ejemplo, anticoagulante, y tenía un sangrado el paciente y vamos únicamente a crear un peor sangrado. Aquí vemos este ejemplo en donde vamos a diferenciar entre si es yodo, o sea, medio de contraste, o hemorragia. Y vamos a detectar el depósito de medio de contraste. Vean aquí, este es un paciente que se le hizo una trombectomía de la arteria cerebral media y no se sabe aquí si tras hacer una angiografía se deposita a veces medio de contraste en el cerebro de esta forma, sobre todo donde hay regiones que vuelven a reperfundir.
y no sabemos si esto es hemorragia o medio de contraste, pero ya le hacemos la sobreposición de yodo y vemos que esto, pero no sabemos si es hemorragia o depósito de medio de contraste o si es calcio. Vean cómo en esta sobreposición de yodo está brillando. Esto quiere decir que es yodo lo que se está depositando aquí, o sea, es medio de contraste, no es calcio. En la tomografía simple virtual, vean cómo no tiene alta densidad, como la alta densidad del calcio, por lo cual podemos sospechar que hay un poquito aquí de filtrado de medio de contraste, hay un poco de hemorragia en este parénquima cerebral. Aquí estamos viendo la convencional que está brillando. No sabemos si es calcio, si es el material post-embolización, que llega a tener alta densidad. Si sobreponemos el mapa de yodo, vean cómo no brilla. Así que esto quiere decir que es el material de embolización como tal. No hay hemorragia, ya que no se detectó aquí medio de contraste en la sobreposición de yodo. Y de forma similar, esta es una trombólisis, donde lo que se hace es adelgazar la sangre para romper todos los trombos, los coágulos. Se le hace una angiotac a este paciente y pues no se sabe si aquí lo que se filtró fue en medio de contraste o hay hemorragia como tal. Entonces vean cómo en esta sobreposición de yodo sí tenemos aquí depósito de yodo periférico, pero aparte aquí no hay no hay depósito de medio de contraste, lo cual quiere decir que esto del centro es hemorragia y esto es depósito de medio de contraste periférico. Así que aquí tenemos ambos elementos que sería muy complicado decir que están presentes en esta tomografía convencional. Aquí un tumor hemorrágico, vemos que está está realzando, perdón. En el mapa de sobreposición de yodo vemos que realza esta parte, pero vemos que hay algo de alta densidad aquí abajo, así que esto quiere decir que tiene sangre, este tumor está sangrando. Sería muy difícil de definirlo en una convencional, tal vez solo pensaríamos que está presente el tumor, pero no sabríamos que también tiene sangre aquí abajo. Y esto porque no se le depositó el yodo, así que esto de arriba es el tumor, está realzando, y acá es la hemorragia que no está realzando. Y es sencillo de ver en esta tomografía simple virtual porque la hemorragia es hiperdensa, es blanca. Vemos aquí cómo es fácil de identificar no tan sencillo identificar en esta tomografía convencional el trombo, pero en la sobreposición de yodo vemos que no se realza aquí este seno venoso, lo cual quiere decir que hay un coágulo presente en este seno venoso. Muchas veces las trombosis venosas en encéfalo son muy difíciles de diagnosticar, por eso sería muy, muy útil estas tomografías duales. Nuevamente, si se sospecha una trombosis venosa, en esta convencional simple no vemos nada. En la subtracción ósea sí vemos que hay una mayor densidad aquí. Cuando hacemos una fase venosa convencional no estamos seguros de qué está ocurriendo. Inclusive vemos que hay aquí un foco de hemorragia. Si sobreponemos el mapa de sobreposición de yodo, ya nos deja ver que hay un coágulo porque no está realzando esa parte. Separando más materiales, podemos diferenciar entre yodo y calcio. Calcio y yodo son de alta densidad. Aquí tenemos el calcio en azul en la pared y vemos este otro puntito. Este es un stent, como figura en 8 que se puso en esta aorta, pero no sabemos por qué hay un puntito aquí adelante en la aorta, si puede ser calcificación por aterosclerosis o si puede haber fuga de medio de contraste de este stent. Vean cómo haciendo sobreposición de yodo, sí detectamos que está aquí este foco de alta densidad, lo cual quiere decir que es fuga del medio de contraste, es fuga de yodo hacia este pequeño hematoma. Vean, en la tomografía virtual, pues no vemos que esté realzando, así que ya estamos seguros de que fue medio de contraste lo que se filtró y que esto es placa de ateroma. Un hematoma hepático, no estamos seguros si está
filtrando medio de contraste si hay una hemorragia activa. En la sobreposición de yodo vemos que se queda aquí nada sin llenar esta sección de hígado, lo cual quiere decir que no hay una hemorragia activa en este parénquima hepático. Generalmente en estudios tomográficos solo podemos decir si hay una laceración, pero realmente no sabemos si está sangrando activamente el paciente y habría que embolizarlo o, o nada más es como que el coágulo que ya se formó. Así que aquí quiere decir que se formó el coágulo, pero afortunadamente este paciente ya no está sangrando más en ese momento. Hemorragias activas. Vemos aquí en esta tomografía convencional estos dos focos de alta densidad. En la sobreposición de yodo vemos que es medio de contraste lo que se está filtrando hacia el estómago. Eso quiere decir que hay una hemorragia activa aquí hacia el estómago. Y esto que veíamos aquí es únicamente material. Generalmente corresponde a material medicamentoso que se toma el paciente y por eso tiene alta densidad. Y aquí en la tomografía simple virtual, vean cómo quitamos lo que tiene yodo y que sería esta parte, así que esto quiere decir que hay una filtración de yodo a través de una hemorragia, por ejemplo, alguna ulceración. Y esto es muy importante. Realmente nuestros estudios deben de tener la capacidad de darle la información a los médicos tratantes de qué es lo que está pasando, más allá de diagnósticos ok, tal vez se ve medio inflamado el estómago, pero ya cuando les decimos que hay una hemorragia activa, todavía es mayor el valor diagnóstico que podemos brindar nosotros a un tratante. Aquí tenemos la detección de litos de ácido úrico. Como los litos de ácido úrico tienen un comportamiento único en comparación con los litos de calcio, vean cómo los litos de calcio todos van a tener mayor densidad en unidades Hounsfield, excepto los litos de ácido úrico, tienen una menor densidad. Y si los hacemos en estudios, bueno, si los visualizamos en tomografías de alta energía, vamos a poder caracterizarlos y hasta darles mapas de color. Entonces podemos separar incluso de que este es un lito de calcio, porque tiene un comportamiento típico del calcio en alta energía, a diferencia de estos litos de ácido úrico, que tienen un comportamiento muy muy típico en tomografías de alta energía. Podemos diferenciar el ácido úrico en las articulaciones, que en particular gota. Aquí vemos esta lesión que, por ejemplo, si vemos que el paciente tiene aquí hinchado, muchas veces no sabemos si es por una infección, si es una artritis séptica o es gota, porque luego los clínicos no tienen nada de información clínica ni nos brindan nada de información. Entonces, en vez de nada más decir que aquí hay un proceso inflamatorio, pudiéramos hacer el estudio tomográfico y resaltar con mapas de color el ácido úrico. Y aquí pues está claro que hay depósitos de ácido úrico, por lo tanto corresponde a gota como tal. Y estos pacientes ya se ahorran estar haciendo un aspirado de esa articulación e incluso se puede llegar a ver si le da el tratamiento y tiene que ir disminuyendo este mapa de color si va disminuyendo la cantidad de ácido úrico en esa articulación. Las sustracciones óseas, como les comenté, son más precisas que nada más quitar por unidades Hounsfield. Vean cómo parece prácticamente una angioresonancia magnética. Y lo único malo sería aquí el artefacto que tenemos en la base del cráneo, que no nos permite la visualización adecuada de esta región, pero de ahí en fuera, pues la sustracción ósea es muy muy útil. Podemos hacer diferenciación entre la sustancia gris y blanca, ya que en diferentes energías la sustancia gris y blanca se comporta de forma distinta. En estas imágenes de baja energía, vean cómo es más fácil diferenciar aquí la corteza y la sustancia blanca a las imágenes convencionales que tienen un poquito más de alta energía. Y esto nos sirve para diferenciar, por ejemplo, eventos vasculares isquémicos, en donde hay pérdida de esta diferenciación de la sustancia gris y blanca. Es bien sencillo interpretar algunas cosas, nos van a reducir el tiempo de interpretación y van a mejorar la certeza. Por ejemplo, estos riñones tienen muchos quistes, se llaman riñones poliquísticos.
Y vemos que aquí hay un quiste un poquito más denso, así que no sabemos si tiene proteína o puede llegar a ser un tumor, porque estos pacientes son susceptibles a tener tumores. Vemos en el mapa de yodo que no se deposita yodo, lo cual quiere decir que es contenido líquido. Lo más probable es que sea un quiste con bastante proteína, pero es benigno. Y fue de una forma muy, muy sencilla, sin estar midiendo unidades Hounsfield, ni estar comparando fase simple, fase nefrográfica, fase arterial, fase tardía, fase de excreción. En un solo mapa vemos que no hay depósito de yodo, por lo tanto lo más probable es que sea un quiste benigno. Al contrario, vemos todos estos quistes, aquí hay realces aquí raros, esto no probablemente es muy grande, si no deberíamos sospechar una masa, pero en esta imagen de depósito de yodo vemos que es completamente sólida, lo cual quiere decir que si se deposita a medio de contraste es una masa sólida que está realzando y muy probablemente esté en relación con cáncer renal. Uh, el pronóstico es muy sencillo de determinar con este tipo de técnica, sobre todo por el contenido de yodo que hay en las hemorragias intracraneales. Aquí hay una gran hemorragia, no sabemos si está sangrando activamente el paciente o no. Vemos que sí hay algo aquí de filtración de medio de contraste en la fase arterial, pero no sabemos si puede ser algún hematoma. La fase venosa vemos que hay incluso aquí se agrega otro foco de realce. Si hacemos sobreposición de yodo, vean cómo todo esto resulta que no hay nada de hemorragia activa, sino aquí está el foco de hemorragia activa, que es en tomografía simple. Cuando hay hemorragias activas, a veces lo vemos hipodenso, lo vemos gris, porque es sangre fresca que se está filtrando aquí. Pero pues aquí tal vez lo sospechábamos, sin embargo aquí ya decimos, ok, solo este punto está sangrando activamente, afortunadamente aquí no hay nada de sangrado activo. Sería prácticamente imposible decir tanta información en una tomografía convencional, aunque sea multifase, arterial y venosa. Las pancreatitis debemos de determinar cuánto grado de necrosis o de inflamación tiene este páncreas. Vean cómo en esta pancreatitis aguda está inflamado, sí se ve inflamado este páncreas, hay aquí deshilachamiento de la grasa alrededor, pero está realzando todo ese páncreas, quiere decir que el tejido está vital todavía. Cuando hay una pancreatitis necrótica, pues si se muere el páncreas, el pronóstico va a ser un poco peor para ese paciente. Y en una tomografía convencional tenemos que estar de páncreas, una tomografía dinámica de páncreas, tenemos que ver la fase arterial, la fase de depósito mínimo, la fase simple, arterial y de depósito o fase portal, y ver qué tanto se realza y damos así un aproximado de, sí, 30% de necrosis tal vez, pero aquí podemos ver que pues no está realzando este páncreas, por lo tanto de forma segura, de forma certera, podemos decir que hay necrosis del páncreas, que a veces llega a ser muy difícil de determinarlo en un estudio tomográfico convencional. Lo que veíamos de oclusión intestinal, un estudio contrastado, vemos la sobreposición de yodo que este grupo de asas no está realzando, por lo tanto con certeza podemos decir que hay una oclusión, pero que ya esta parte del intestino está necrótico y este paciente pues en vez de que el cirujano se espere a meterlo a quirófano, pues ya inmediatamente lo mete por la necrosis que ya se diagnosticó, que no se puede decir de forma tan sencilla en un estudio tomográfico convencional. Ya que tenemos mayor información a partir de un solo estudio, podemos caracterizar hallazgos inesperados y no mandar al paciente a que se manden a hacer otros estudios u otras fases. Por ejemplo, esta es una fase contrastada convencional con un aneurisma aórtico que ya tiene aquí un clip quirúrgico. Vean cómo hay artefacto metálico, pero en este mapa de sobreposición de yodo vemos que hay depósito de yodo aquí en este gran hematoma. Esto quiere decir que pues hay una fuga de medio de contraste y tiene una hemorragia activa, este aneurisma, cosa que pues no podíamos decir en la contrastada por el artefacto. Bueno, habría que sospecharlo muchísimo, tendría que ser un clínico muy bueno y nosotros también radiólogos muy buenos para decir está sangrando activamente, y en esta tomografía simple virtual pues es difícil de verla porque es sangre fresca,
pero ya aquí súper rápido damos ese diagnóstico. Se ha notado que se reducen los tiempos de internamiento, sobre todo en situaciones igual neurológicas, donde queremos ver si hay hemorragias intracraneales o calcio. Vean aquí, pongan ustedes que este es un paciente con hipertensión arterial. Este no sé muy bien qué diagnóstico haya tenido, pero vemos este foco. Si pensáramos que quieren descartar alguna hemorragia, pues con este foco aquí ya sería difícil de decir si sí o si no, porque no está tan denso como para estar seguros de que es calcio. Así que se quedaría luego en esos focos indeterminados que diagnosticamos. Si hacemos una imagen que separe los diferentes elementos, pero sobreponiendo el calcio, ahora esta es una sobreposición de calcio, no de yodo, aquí vemos que brilla. Eso quiere decir que esto es una calcificación porque está brillando. Si hacemos una tomografía simple virtual que quite el calcio, que es algunos equipos de tomografía permiten reconstruir así, vemos que se quita ese foco como tal, así que es una calcificación nada más. Y de forma precisa podemos decirle al urgenciólogo o a quien la está atendiendo este paciente que no hay hemorragia, así que la pueden llevar un poquito más leve con este paciente. Esto es muy claro que hay sangre aquí en el ventrículo cuando hay hemorragias hipertensivas, pero luego son muy sutiles. Sin embargo, aquí vean cómo sobreponemos el calcio que hay en los plexos coroides. Aquí hay algunos quistes que se calcifican en los plexos coroides, son normales. Pero cuando separamos el calcio, aquí ya no vemos este calcio que veíamos acá, pero sí vemos la sangre como tal. Así que aquí ya podemos informar que de manera precisa este paciente tiene un sangrado. Esto está más interesante porque vemos estos focos de alta densidad. Este foco de aquí es un paciente con metástasis hemorrágicas, pero luego muchas de esas metástasis, ya sea por tratamiento por radioterapia, quimioterapia o por las mismas metástasis como tal, calcifican. Vemos que estas están calcificando, entonces son metástasis calcificadas, pero esta sí tiene una hemorragia. Así que esta es una metástasis hemorrágica, metástasis calcificadas, y hacemos separación de calcio, quitamos lo que tiene calcio y vemos que aquí sigue esto realzando, así que eso es hemorragia. Ahora, estas técnicas de tomografía espectral nos ayudan a disminuir la dosis radiológica. ¿Por qué? Porque tal vez ya les quedó claro de que eliminamos fases tomográficas adicionales. Por ejemplo, como veíamos en la pancreatitis, que en vez de estar tomando simple, arterial, portal o de depósito, como hagan su protocolo de páncreas, solo vamos a tomar una fase arterial. Y pues eliminamos todo lo demás y tuvimos muchísimo más información que nos generó el tomógrafo como tal. Luego, cuando tenemos esos hallazgos que no estamos seguros, pues les mandamos a veces más fases, ¿no? Y luego lo malo es que no se comunica bien, no nos comunicamos bien entre nosotros y se le repite una fase simple que se le hizo al paciente hace 30 minutos, se le repite fase simple, pero ahora se le hace con fase arterial y venosa, y si no se da le piden el oral y en la noche cambiamos turno y se le repite simple, arterial, venosa, y a veces es muchísimo la dosis que se llega a acumular. Con este tipo de técnica pues vamos a eliminar esa radiación de fases adicionales o estudios complementarios o de seguimiento que se requieren hacer para caracterizar una lesión. Por ejemplo, aquí hemorragia gastrointestinal, esta sería la tomografía simple virtual. Esta sobreposición de yodo, estamos viendo que ahí hay algo de hemorragia que sería muy complicado de ver, inclusive en una fase arterial como tal. Y podemos hacer una fase venosa virtual. Vean aquí, esta es la arteria, esta es la vena. Nos detecta un poquito más en donde hay yodo, pero no al nivel de las arterias, y podemos hacer formación de fases venosas virtuales. Una fractura muy sutil, pensaríamos que solo está aquí en este trocánter mayor, pero si hacemos imagen de edema, sin necesidad de hacer resonancia magnética, como vemos aquí en esta fase STIR, que es de trocánter a trocánter, la vemos en imagen de
edema o que sería separar el calcio, borrar el calcio y vemos que todo esto tiene mucho líquido y es una fractura transtrocantérica más allá que solo ser una fractura aquí en el trocánter mayor del fémur. Uh, En las lesiones renales, luego, como nada más hacemos una fase y son quistes incidentales, no nos queda claro que si es un quiste simple, completamente benigno. Llega a ser difícil dar un pronóstico, así que a esos pacientes se les tiene que dar seguimiento y pues un Aurotac tiene una dosis muy grande de radiación. En un estudio que se hizo en pacientes de urgencias, resultó que 125 de 2.406, que equivale al 5.2%, tenían masas renales que el radiólogo no pudo decir si eran benignas o malignas o qué pasaba. Cuando ya se les hace el estudio de tomográfico de espectral, con los mapas de yodo ya se puede caracterizar que 51% de este 5.2% eran benignas. Como vemos aquí, no hay nada de yodo realzando en este quiste, así que este es un quiste simple, un quiste de agua. A diferencia de esta, es una masa como tal que corresponde casi todo lo sólido que no debe de estar en un riñón es cáncer, un carcinoma de células renales. Así que este tipo de estudios disminuye la ansiedad del paciente porque tenemos que decirle que tiene que regresar para otro estudio porque no sabemos qué está pasando. Aparte, disminuimos los recursos utilizados y sobre todo la exposición a radiación de estos pacientes. Entonces, ¿por qué deberíamos estar aplicando este tipo de estudios? Es porque tienen un beneficio clínico demostrable, como les mostré. Ahorita podemos diferenciar muchas patologías con una sola adquisición arterial. Pero pues estas tecnologías deben de ser fáciles de utilizar, que yo sé que no es tan sencillo en tomografía espectral. Aparte, si hiciéramos tomografía espectral, pues lo que buscaríamos es que no nos incrementara el trabajo que tenemos, sino que se integrara como al sistema que ya tenemos. Ahorita vamos a ver cuál sería como lo ideal de esta tomografía espectral. Y otra es que no fuera dependiente a los diferentes turnos, ¿no? O sea, que estas reconstrucciones no se hicieran de forma diferente de un turno a otro, sino que todos los hiciéramos de la misma forma y muchas veces eso no es posible en nuestros laboratorios o nuestros hospitales. Así que si lo ven, tenemos que aplicar este tipo de tecnologías a la clínica, pero no es muy sencillo con con métodos de estudio que no están muy disponibles en América Latina. Esto es lo ideal para hacer tomografía espectral. La puede realizar el técnico radiólogo o el radiólogo, o la forma más ideal es la que ya viene automatizada en los tomógrafos que tienen capacidad de doble detector, porque realmente se adquiere como tal los datos crudos en PACS. Se hacen todas las ventanas coronal, sagital, todo lo clásico. Y el tomógrafo va a hacer como tal series para postprocesar y de forma completa, así 100% automática, en este caso es Siemens, va a crear las imágenes de forma automática y las va a transmitir al PACS, o sea, ya va a mandar al PACS esta supresión de hueso, estas mapas de calcio o mapas de yodo, la orden que le demos a nuestro tomógrafo y ya las va a formar de manera automática. Así que realmente esto sería lo ideal, ya que hacerlas nosotros como técnicos radiólogos, como radiólogos, nos va a tardar a veces mucho tiempo y sobre todo muchísimo más si no sabemos cómo realizarlo. Yo personalmente no sé cómo se realicen estas a partir de cero, porque prácticamente cuando yo lo he visto que se utiliza ya es de forma automática que se realiza todo ese trabajo. Aquí está, por ejemplo, en los tomógrafos se pueden seleccionar los diferentes protocolos de energía dual. Hay muchísimos, nada más es dependiendo del protocolo que tengamos, y va a ser prácticamente como un estudio normal
cómo se va a procesar al paciente. Nada más aquí en todas las reconstrucciones es donde vamos a darle la orden de que se manden los diferentes mapas, las diferentes supresiones y vamos a tener los diferentes sets de información. Así que como tal, el equipo de doble energía es similar a un equipo convencional de tomografía, pero pues ya vimos todo lo que es capaz de hacer el software, ¿no? Como tal, y las diferentes capacidades del tubo de rayos X del gantry. Ahora, lo malo de este tipo de tomografía espectral ya vimos que es genial para diagnosticar pacientes, pero tiene algunas limitaciones. Una es sobre todo el costo del equipo, que se mencionaba por ahí del 2016 estaban más allá de 1.2 millones de dólares, o sea que ahora deben estar más caros. Es bastante limitante el costo como tal. Las aplicaciones son limitadas, vimos que se aplica a oncología, se aplica a reumatología, a urgencias, pero o sea, realmente no va a superar a un tomógrafo convencional. Eh, si no se procesa automáticamente este tipo de estudios, pues vamos a tener que tener tiempo adicional para procesarlos, un entrenamiento adicional, y esto no se va a reflejar en un salario. ¿A qué me refiero? Que como técnicos, como radiólogos, no nos van a pagar más por revisar un set de 1000 imágenes, 3000 imágenes, a revisar una fase arterial y venosa, ¿no? Para descartar, no sé, una pancreatitis. Igual, como técnicos generalmente no se les da más si hacen este tipo de técnicas o si hacen reconstrucciones distintas, o sea, realmente no se les da más a alguien que sabe reconstruir angios y que lo ponen a reconstruir angios, a diferencia de alguien que hace lo más convencional. Así que eso llegaría a ser una limitante. Son mayores los costos de mantenimiento y servicio porque no todos los ingenieros conocen este tipo de equipos, y además vimos que está muy sujeto a la plataforma del vendedor porque varía mucho en el equipo como tal y en el software que utiliza cada vendedor. Además que pues es sobre todo aplicaciones más de especialidad a hospitales generales, porque sí, tal vez para las fracturas y todo eso pues es más fácil solo saber que tiene una fractura, pero ya dar así como que diagnósticos muy precisos, pues se manda ese paciente a resonancia magnética, ¿no? O sea, no, no es tan esencial que exista este tipo de equipos para hacer una imagen de edema, por ejemplo. Así que sí está muy funcional este tipo de imagen, pero hay que tomar en cuenta todos estas limitantes. Pero bueno, si tienen equipo que logre hacer este tipo de imagen dual y no lo están utilizando, traten de considerar que se les puede dar entrenamiento y pues llegan a ser bastante útiles este tipo de exploraciones, como vimos en esos ejemplos. Y bueno, esto fue un poquito más físico, más el aspecto de demostrarles por qué funciona o por qué no funciona la tomografía espectral. Sí llega a tener algunas cuestiones que nos dificultan más a veces los diagnósticos, en muy pocas veces, pero si pueden ver, es mayor la información que tenemos a partir de una sola fase, lo cual es genial, reducir dosis y dar más información. Pero desgraciadamente no está muy disponible este equipo en Latinoamérica. Sin embargo, si les llama la atención, pues pueden investigar más de esto, ver en qué centros se está aplicando, sobre todo en centros de subespecialidad, muy limitados en Latinoamérica, desgraciadamente, pero pues pueden, si es de su interés, pueden llegar a profundizar en ello. Y pues muchas gracias por su atención y los estaré viendo en la siguiente semana. Cualquier duda pueden mandarme un correo a radestudiantes@com y estaré con ustedes el próximo mes. Gracias.